Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy tenemos una misión bastante clara. Sí, desmitificar un poco todo este mundo de las finanzas. Exacto. Hay una cantidad abrumadora de información ahí fuera sobre cómo gestionar el dinero. Y bueno, vamos a identificar los malos consejos que circulan por todas partes y extraer esas pepitas de oro de conocimiento que de verdad permiten a nuestra audiencia tomar el control de su economía. Sin sentirse abrumados, que es lo importante. Eso es. Para ello vamos a explorar los conceptos clave de un texto que es una referencia absoluta. Hablamos de la quinta edición de Finanzas Personales para Dummies, de Eric Tyson. Un material fantástico, la verdad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque existe un problema fundamental del que rara vez se habla en voz alta. Y es el inmenso vacío de la educación financiera tradicional. Ya, es que es un vacío monumental. Claro. La gente sale al mundo real dominando cosas como la trigonometría o la historia antigua, pero sin la menor idea de cómo funciona el interés compuesto o una simple tarjeta de crédito. Efectivamente. Y esto deja a la sociedad en una posición terriblemente vulnerable, repitiendo los mismos errores financieros, generación tras generación. Es que nadie te lo enseña. Exacto. Y lo más peligroso de este hueco educativo es que, como en la física, la naturaleza aborrece el vacío. Totalmente. Cuando las instituciones académicas y las familias omiten el tema del dinero, porque a menudo se considera, un tabú de mal gusto en la mesa. Sí, el típico de eso no se habla. Eso es. Pues alguien más entra a llenar ese espacio. Y ahí es precisamente donde proliferan los charlatanes y los falsos profetas de la riqueza. Los falsos gurús. Exacto. Hay ejemplos históricos fascinantes sobre esto en el material que estamos analizando hoy. Uno muy destacado es el de Wade Cook. Ah, sí. Un antiguo taxista que, de la noche a la mañana, se reinventó como gurú financiero. Menuda historia la de este hombre. Llegó a traer a multitudes a seminarios que costaban miles de dólares y prometía retornos en la bolsa del, ojo a esto, 300% anual. Un 300% anual. A ver, cualquiera que haga un poco de matemática básica se da cuenta de la locura. Claro. Si alguien pudiera garantizar esos retornos de forma constante, en poco más de una década sería la persona más rica del planeta, superando a cualquier magnate de la tecnología actual. Desde luego. Es irracional, pero la desesperación o la codicia hacen que la gente pague verdaderas fortunas por escuchar esos supuestos secretos. Y la ironía absoluta de todo esto es que la propia empresa de Cook perdió el 89% de su capital intentando invertir en bolsa. O sea, vendía un mapa del tesoro que él mismo no sabía leer. Tal cual. Otro caso muy revelador que examinan las fuentes es el de Suze Orman. Una figura mediática gigantesca en el ámbito de las finanzas. Gigantesca. Pues una investigación periodística destapó que su currículum estaba, significativamente inflado. Ya. Se presentaba ante el público afirmando tener 18 años de experiencia en grandes instituciones de Wall Street. Cuando la realidad era otra. La realidad es que solo tenía 7 años de experiencia. Madre mía. Y además, gran parte de su consejo financiero generalizado empujaron a los consumidores hacia la compra de seguros, que casualmente resulta ser exactamente el sector donde ella construyó gran parte de su carrera comercial. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque este problema no se limita solo a gurús individuales que adornan sus currículums. No, que va mucho más allá. Afecta la forma en que los medios de comunicación masivos manejan la información financiera. Hay un conflicto de intereses que suele estar oculto a plena vista. ¿El tema de la publicidad? Exacto. El material de origen detalla una situación muy ilustrativa que ocurrió en la revista Brides, una publicación dedicada en exclusiva a la industria de las bodas. Telita con esta historia. Resulta que un redactor tuvo la osadía de escribir un artículo dando consejos financieros sensatos sobre cómo ahorrar dinero en un enlace matrimonial. Lo cual tiene sentido para los lectores. Claro, sugería cosas lógicas como pedir prestado el vestido o negociar los precios de los banquetes. Lo normal si no te quieres arruinar. Pues el escándalo que esto provocó entre los anunciantes de la revista fue tan monumental que el director de publicidad se vio obligado a enviar una carta formal de disculpa a toda la industria nupcial, prometiendo promover una visión puramente consumista en el futuro. Lo fascinante de esto es cómo expone la verdadera lealtad de los medios que dependen de la publicidad. El dinero manda. Cuando el contenido está patrocinado, los anunciantes tienen el poder de contaminar e incluso dictar la línea editorial.
Si los que pagan las facturas de una publicación o de un canal de televisión son fabricantes de automóviles, concesionarios o emisores de tarjetas de crédito, La probabilidad de que ese medio publique reportajes agresivos sobre cómo evitar endeudarse comprando un coche nuevo es nula. prácticamente nula. Como consumidores de información, la lección es que hay que mantener un escepticismo extremo frente a los consejos financieros que provienen de plataformas sostenidas comercialmente. La independencia de la fuente no es un lujo, es una necesidad. Totalmente de acuerdo. Y una vez que se filtra todo este ruido y se silencia a los charlatanes, el primer paso real para tomar el control es saber exactamente cuál es el punto de partida. El chequeo médico financiero. Eso es, empezando por el cálculo de la riqueza real, lo que llamamos el patrimonio neto. Casi todo el mundo conoce la ecuación básica. Los activos menos los pasivos. Sí, pero donde la gente se autoengaña constantemente es en lo que decide incluir en esa columna de activos. Ahí está el error clásico. Es muy común sumar el valor del coche que está en el garaje, la ropa del armario, los muebles o la televisión de 60 pulgadas. Ojo con esto. Claro. A menos que exista una intención real e inmediata de vender todo eso, no son activos financieros verdaderos. ¿Exacto? No se puede pagar la cuenta de la luz o la compra del supermercado con un sofá de diseño. Esa distinción es vital. Separa a quienes entienden el dinero de quienes solo aparentan tenerlo. Un activo verdadero es aquel que tiene liquidez o que genera un rendimiento, como el capital en cuentas de inversión, las acciones o los bienes inmuebles que se aprecian con el tiempo. Mientras que los bienes de consumo sufren una depreciación brutal desde el momento en que se compran. Desde que salen por la puerta de la tienda. Ahora bien, junto con ese patrimonio neto, el otro pilar de este chequeo es el historial crediticio. En sistemas como el estadounidense que menciona el libro, esto se cuantifica a través de la famosa puntuación FICO. Que va desde un mínimo de 300 hasta un máximo de 850, si no me equivoco. Exactamente. La media de la población suele rondar los 710 puntos. Sin embargo, para acceder a las mejores tasas de interés en cualquier préstamo, el objetivo debe ser superar la barrera de los 760. Y hay una trampa curiosa con esto que comentan las fuentes. La legislación allí obliga a que los ciudadanos puedan obtener sus informes de crédito una vez al año de forma totalmente gratuita, a través de canales oficiales como el portal annualcreditreport.com. Sí, el informe es gratis. Pero la ley no exige que ese informe gratuito incluya la puntuación numérica exacta. Es decir, te entregan el historial de comportamiento, pero si alguien quiere ver el número mágico de 3 dígitos que los bancos utilizan para juzgarle, las agencias exigen un pago. Es un negocio redondo. Es como recibir un análisis de sangre gratis en el médico, pero tener que pagar a la clínica para que te digan si los resultados son buenos o malos. Es un negocio enormemente lucrativo para las agencias de calificación, sin duda. Y toda esta evaluación nos lleva a la naturaleza misma de la deuda, que, no siempre es un monstruo que hay que evitar a toda costa. El análisis hace una separación muy clara aquí. La deuda buena y la deuda mala. Eso es. Existe la deuda buena, que se utiliza para financiar educación, arrancar un negocio o adquirir bienes inmuebles. Suele tener tasas de interés más razonables y a menudo ofrece ventajas fiscales. Por el contrario, la deuda mala, la deuda de consumo, es la que se financia con tarjetas de crédito para pagar vacaciones, ropa de marca o cenas en restaurantes caros. Me gusta verlo con una analogía muy visual que usa el libro. Contraer deuda buena es como obligarse a comer verduras. Puede que el esfuerzo inicial no sea el más apetecible, pero nutre el futuro y construye una base sólida. En cambio, la deuda mala es como darse un atracón de azúcar refinado. Genera un subidón momentáneo de dopamina en el centro comercial, pero a la larga destruye por completo el metabolismo financiero. Totalmente. Pero a ver, siendo realistas, ¿no hace falta asumir a veces algo de deuda de consumo simplemente para salir del paso ante un imprevisto? Los imprevistos ocurren, por supuesto, y por eso son tan importantes los fondos de emergencia. Pero el problema surge cuando la deuda de consumo se vuelve sistémica. El texto establece una línea roja absoluta en este sentido. ¿Cuál es esa línea? Si la deuda mala supera el 25% de los ingresos anuales, se entra en una zona de peligro crítico. Un 25%. Sí. Con los tipos de interés exorbitantes que manejan las tarjetas, niveles tan altos de deuda crecen de forma exponencial, casi como una patología. A partir de ese punto, recuperar el control se vuelve matemáticamente casi imposible sin medidas radicales. Y una gran parte de la culpa de que la gente cruce esa línea roja la tienen las ilusiones del marketing. Sin duda.
El engaño de la cuota mensual es un ejemplo perfecto de eso. Es una táctica de ventas brillante, pero devastadora. Lo del concesionario de coches. Exacto. Tomemos la clásica visita a un concesionario. Alguien entra buscando reemplazar un vehículo antiguo. Antes de que tenga tiempo de procesar que el precio total del coche nuevo es de 25 o 30.000 euros, más intereses, más seguros a todo riesgo. El vendedor interviene y cambia por completo el marco mental de la negociación. Eso es. Ignora el precio real y seduce al comprador con una sola pregunta. ¿Cuánto puede permitirse pagar al mes? Una pregunta trampa. Y de repente el foco se pone en una cifra de, digamos, 400 al mes. Esto oculta magistralmente el coste a largo plazo y la masiva depreciación que sufre el vehículo nada más cruzar la puerta del establecimiento. Al aceptar esa cuota, se ha hipotecado una enorme porción de los ingresos futuros por un bien que pierde valor cada segundo. Y ese mismo patrón de desconexión entre el coste real y el gasto inmediato se amplifica con el uso de las tarjetas de crédito, y lo que en el sector se conoce como el juego de la flotación. Explica un poco esto, porque mucha gente cae en esta trampa sin saberlo. A ver, las tarjetas ofrecen una ventaja tentadora. Si se paga la totalidad del saldo cada mes, el usuario disfruta de un periodo de gracia. Básicamente, se trata de un préstamo a corto plazo sin intereses. ¿Dinero gratis durante unas semanas? Exacto. Se juega a la flotación utilizando el dinero de la entidad financiera, pero hay una trampa enorme esperando a que alguien tropiece. Si se arrastra un saldo pendiente de un mes a otro, por pequeño que sea, ese periodo de gracia desaparece por completo. O sea que a partir de ese instante, cualquier compra nueva, ya sea un café o un billete de avión, empieza a generar intereses de manera inmediata. Se acabó el dinero gratis. Para evitar caer en ese abismo, el análisis destaca una alternativa maravillosamente práctica y subestimada. Las tarjetas de débito Muy recomendables. ofrecen prácticamente todo lo bueno del plástico. La comodidad de no llevar efectivo, la aceptación internacional para reservas, las compras por Internet, pero eliminan el riesgo de gastar un dinero que no existe, porque los fondos se descuentan directamente de la cuenta bancaria en el acto. Además, hoy en día cuentan con niveles de protección contra fraudes y robos muy similares a los de las tarjetas de crédito, lo que quita ese miedo a usarlas en Internet. Eso sí, depender del débito requiere saber exactamente qué hay en la cuenta, lo que nos empuja a la siempre temida tarea de registrar los gastos. Y si conectamos esto con el panorama general, llevar un registro de los gastos es innegablemente crucial. Pero hay que tener mucho cuidado con la microgestión. Obsesionarse demasiado, no. Exacto. El material aborda el peligro de la obsesión financiera con un ejemplo muy ilustrativo. Imaginemos a un individuo que dedica 7 horas al mes a cuadrar su cuenta bancaria hasta el último céntimo, buscando que el saldo del banco coincida perfectamente con su registro personal. Menudo trabajo. Pues en un periodo de 2 años, esta persona podría invertir 72 horas de su vida solo para encontrar un error del banco de 100 euros a su favor. Si se divide ese supuesto ahorro de 100 euros entre las 72 horas invertidas, el resultado es que ha estado trabajando por 1,39 € la hora. Habría sido más rentable pasar ese tiempo friendo hamburguesas en un local de comida rápida. Totalmente. La conclusión es que si alguien ya está logrando apartar el porcentaje necesario de sus ingresos para cumplir sus metas de ahorro, obsesionarse con documentar el destino de cada café suelto es un desperdicio de energía vital. Esa advertencia sobre la obsesión conecta directamente con el propósito final de todo este esfuerzo. Porque a fin de cuentas, ¿para qué se acumula riqueza? Una gran pregunta. Existe la creencia casi dogmática de que tener más cosas y más dinero en el banco equivale automáticamente a una mayor felicidad. Sin embargo, los estudios citados del Dr. David G. Myers rompen este mito de forma tajante. Los datos son claros ahí. Muestran que, aunque el poder adquisitivo real en las sociedades desarrolladas se ha duplicado en las últimas décadas, los niveles reportados de felicidad humana han disminuido, mientras que las tasas de depresión clínica han aumentado drásticamente. Es una locura pensar en ello. Las pantallas planas más grandes y los coches más rápidos no están comprando bienestar psicológico. Es una paradoja que desafía a toda nuestra sociedad de consumo. Hay un caso extremo en los textos que lo ilustra a la perfección. La historia de una mujer que vivió de forma extremadamente frugal toda su vida. El caso de Anne Scheiber, creo recordar. Ese mismo. Gracias a unas inversiones muy astutas, logró amasar una fortuna de unos 20 millones de dólares antes de fallecer a los 101 años. Un éxito absoluto sobre el papel.
Sobre el papel, sí. Sin embargo, vivía completamente aislada en un apartamento deteriorado, sin un círculo social y sin permitirse jamás disfrutar del fruto de décadas de ahorro. El dinero dejó de ser una herramienta para convertirse en una obsesión que la consumió por completo. Qué lástima. Por eso la planificación financiera debe tener un propósito claro, especialmente cuando se mira hacia el futuro y la jubilación. Las proyecciones matemáticas sugieren que por norma general se requiere entre el 65 y el 85% de los ingresos previos al retiro para mantener el mismo nivel de vida. Y hay quienes asumen que ese porcentaje estará cubierto por arte de magia, gracias a las pensiones públicas. Se genera mucho debate sobre la seguridad social y es importante ceñirse a los datos fríos que da el libro. Exacto, sin entrar en pánico. El texto desmiente el escenario apocalíptico de que los sistemas de pensiones públicas vayan a desaparecer de la noche a la mañana o quebrar por completo. Seguirán existiendo. Sí, no se van a esfumar. Sin embargo, el detalle vital que a menudo se ignora es que estos sistemas están diseñados como una red de seguridad para garantizar la supervivencia básica. Cubrir un techo modesto, alimentación y ropa. Jamás se idearon para financiar viajes en crucero por el Caribe o mantener el estilo de vida de la clase media alta. Exactamente. Además, acceder a estos beneficios no es automático. Se exige un mínimo de cotización, que en muchos sistemas equivale a 40 trimestres, o unos 10 años de trabajo formal y reportado. Depender en exclusiva de la ayuda estatal es caminar en la cuerda floja sin red. Y cuando la gente toma conciencia de esto tarde en la vida, el pánico puede ser paralizante. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que mira sus cuentas a los 50 años y se da cuenta de que va muy atrasado en sus metas? Pues las soluciones requieran pragmatismo. No hay fórmulas mágicas. Las fuentes señalan estrategias viables. La primera medida es la reducción radical del gasto corriente para inyectar ese excedente al ahorro de forma agresiva. Recortar de donde se pueda. Eso es. Otra opción muy efectiva es retrasar la edad de jubilación oficial. Trabajar un par de años adicionales tiene un efecto doble. ¿Cuál sería? Por un lado, permite acumular más capital en la fase final de altos ingresos, y por otro, reduce el número total de años en los que habrá que depender de esos ahorros porque empiezas a gastarlos más tarde. Tiene mucha lógica. También se sugiere la posibilidad de convertir una afición en una pequeña fuente de ingresos durante los primeros años del retiro. Y para quienes tienen la suerte de ser propietarios de una vivienda, ese capital inmovilizado es una herramienta poderosa. Se puede vender el inmueble para mudarse a una región con un coste de vida mucho menor. O explorar opciones como la hipoteca inversa, que permite recibir flujos mensuales basados en el valor de la casa sin tener que abandonarla. Y por supuesto, optimizar fiscalmente cada aportación mediante cuentas de inversión con ventajas tributarias. Esas son las palancas que se pueden accionar para construir el futuro cuando vas tarde. Así es. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando el principal obstáculo para ahorrar no es la falta de ingresos, sino una montaña asfixiante de deuda acumulada? Ahí entramos en territorio complicado. El análisis aborda estrategias agresivas para liquidar estos pasivos y algunas van en contra de lo que dictaría la intuición. Fíjate, hay un ejemplo buenísimo sobre esto. Supongamos que alguien tiene ahorros en el banco, generando un interés mínimo, digamos un 2%. Pero al mismo tiempo arrastra una deuda de tarjeta de crédito que le cobra un 12% de interés anual. Una situación bastante común, por desgracia. Pues usar esos ahorros de golpe para liquidar la tarjeta es matemáticamente idéntico a encontrar una inversión en el mercado que garantice un 12% de retorno, libre de impuestos y sin ningún riesgo. Y eso es una rentabilidad que no existe en el mundo real de las finanzas seguras. No existe. Por lo tanto, destruir esa deuda mala es con diferencia el movimiento más lucrativo que se puede ejecutar con ese dinero. Es una forma brillante de enmarcarlo. Ver el pago de deudas como una inversión garantizada lo cambia todo. Completamente. Pero hay situaciones más sombrías, donde no existen ahorros que usar y los pagos mínimos ya superan la capacidad económica mensual de la persona. Cuando el agua ya te llega al cuello, Ante esa desesperación, es muy común buscar ayuda externa. Y el material lanza una advertencia severa sobre la industria de la supuesta asesoría crediticia. Resulta que una gran multitud de estas agencias de ayuda sin ánimo de lucro están en realidad financiadas en la sombra por los propios bancos y empresas de tarjetas de crédito. el lobo cuidando de las ovejas. Su función principal no es educar ni salvar al consumidor,
sino actuar como una agencia de cobros amable. Suelen presionar a las personas ahogadas en deudas para que firmen programas de manejo de deuda. Que en teoría consolidan los pagos. Sí, en teoría. Pero en la práctica, entrar en uno de estos programas señala a los prestamistas que se trata de un perfil de altísimo riesgo, destrozando el historial crediticio de igual manera y a menudo cobrando comisiones nada transparentes. Es un laberinto diseñado para mantener al deudor pagando intereses el mayor tiempo posible. Ahora bien, cuando la reestructuración ya no es matemáticamente viable, se llega al límite. Al último recurso. Las fuentes narran casos reales que ilustran esto, como la historia de Helen, una madre trabajadora cuyos saldos en tarjetas de crédito, impulsados por los intereses compuestos, llegaron a igualar la totalidad de sus ingresos anuales. Una deuda impagable. Impagable. A pesar de sus intentos por negociar condiciones más suaves, los bancos se cerraron en banda y el acoso de los cobradores empezó a afectar seriamente a su salud mental y a su rendimiento laboral. ¡Qué pesadilla! Sin capacidad de ahorro y frente a un muro impenetrable, la única salida lógica fue recurrir a la bancarrota. La bancarrota es una palabra que acarrea un estigma social enorme. Sí, suena a fracaso total. Pero el análisis es muy claro al despojarla de ese aspecto moral. Es una herramienta legal, pura y dura. Su función es eliminar la deuda de consumo inasumible. Borra los saldos de tarjetas, las facturas médicas pendientes en ciertos países y otras obligaciones similares. Pero no es en absoluto una salida fácil ni una pizarra en blanco total. O euros. Y deja una marca profunda. Una marca visible en el historial crediticio durante toda una década, complicando enormemente desde el alquiler de una vivienda hasta la obtención de ciertos empleos. Pese a toda esa dureza, la perspectiva que se ofrece es que, en situaciones críticas, como cuando la deuda mala supera con creces ese umbral del 25% y los números simplemente no cuadran, la bancarrota actúa como un reinicio vital necesario. Un salvavidas. Exacto. El coste de tener el crédito manchado durante 10 años a menudo palidece frente al inmenso alivio psicológico de detener el acoso de las agencias de cobro. Y recuperar la capacidad de usar los ingresos presentes para alimentar a una familia en lugar de alimentar intereses usurarios. Es una medida extrema, sí, pero en ocasiones es la única vía para salir del modo de supervivencia y volver a respirar. Es una reflexión muy cruda pero necesaria sobre las herramientas de último recurso. Al final del día, organizar y tomar el control de la economía personal no significa convertirse en un tacaño amargado ni privarse de las cosas buenas de la vida. Se trata de desarrollar una inteligencia estratégica, aprender a esquivar las trampas del consumo impulsivo. Desarrollar anticuerpos contra los consejos sesgados de los medios y los falsos gurús. Y entender la maquinaria del crédito para que trabaje a favor y no en contra. La verdadera tranquilidad financiera es simplemente poder dormir a piernas sueltas sin pensar en el próximo extracto bancario. Y para cerrar todo este análisis profundo, hay una última idea poderosa que se destila de todo este material. A ver. Si los datos demuestran sin lugar a dudas que acumular más dinero y objetos no aumenta inherentemente la felicidad a largo plazo, y si sabemos que financiar un estilo de vida por encima de las posibilidades a través de la deuda roba directamente los ingresos futuros y la paz mental, cabe plantearse cuál es la meta final de todo esto. Exactamente. Tal vez el propósito supremo de dominar las finanzas personales no sea lograr una cifra astronómica en una pantalla. Quizás el retorno de inversión más valioso que se puede obtener a través del ahorro y la gestión inteligente es poder comprar de vuelta el propio tiempo. ¿Comprar tu tiempo? Tener la libertad de decidir cómo y con quién se invierten las horas que conforman una vida. Porque ser el dueño absoluto del propio tiempo es en última instancia la única riqueza que verdaderamente importa. No se puede decir más claro. Para quienes nos escuchan, el primer paso para conquistar ese tiempo empieza por abrir las cuentas, encender la calculadora y mirar la realidad de frente sin miedo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los entresijos del dinero. Hasta el próximo análisis.